gloria en gloria como por un espejo a la semejanza misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy, hermanos, para este estudio bíblico, el título de hoy es Doctrina de la Predestinación. Doctrina de la Predestinación. Es muy importante, hermanos, conocer que la palabra de Dios habla acerca de muchos temas. El apóstol Pablo dice de que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Cuando se expone esta doctrina, nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios, ver qué es lo que Dios ha dicho, porque hoy en día, lastimosamente, muchas personas tal vez se dejan influenciar por lo que otras personas han dicho o han enseñado en cuanto a estas doctrinas. Pero lo más fundamental es qué es lo que dice Dios, qué es lo que está revelado en la poderosa palabra de Dios y qué es lo que significa verdaderamente el hecho de que Dios desde la eternidad pasada llevó a bien por el puro afecto de su voluntad el poder llevar a cabo, hermanos, la salvación de sus elegidos, de los que Él ha decidido, hermanos, que sean transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y quiero que nosotros podamos ver como texto base a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. La Biblia reiteradas veces habla acerca de la predestinación. El apóstol Pablo lo habló en Romanos capítulo 8, lo habla también aquí en Efesios capítulo 1, en versículo del 4 al 6 se habla de esto, y en el versículo 11 también habla de predestinación. Así que vamos a ver qué es lo que Dios ha dicho en cuanto a lo que es la doctrina o la enseñanza de la predestinación. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Lo tenemos todos, amada iglesia. Según leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, sustentador de todas las cosas, tú que eres eternamente sabio, eternamente soberano, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, de que por medio de tu Espíritu Santo traigas luz a los ojos de nuestros corazones, para que podamos entender tu poderosa palabra, lo que tú has revelado en cuanto a la doctrina de la predestinación. Padre, que nosotros podamos comprender tu soberanía y que podamos descansar, oh Señor, en tu palabra. Que esta poderosa palabra traiga a nosotros aliento, fortaleza, consuelo, esperanza, seguridad en ti, oh Señor, en lo que tú has revelado para nuestro bienestar, según el propósito que tú tuviste desde antes de la fundación del mundo, oh Señor, pero que se realizó por pura gracia tuya en el momento en el que, por gracia tuya, a través de la fe, llegamos a creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador personal. Yo te pido, Padre, de que seas tú sosteniendo al expositor de tu poderosa palabra, que le des gracia para poderla exponer, que lo sostengas, oh Señor, y que asimismo todos podamos ser llenos del conocimiento de la plenitud de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, en quien habita la plenitud de la deidad, y que en la medida en que nosotros nos expongamos a tu palabra, sea tu Espíritu Santo iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para la buena conceptualización de lo que tú has revelado, sabiendo de que tu palabra, oh Señor, nos transforma a la imagen misma de tu Hijo amado Jesucristo, en la medida en que la vivimos, la aplicamos para la exaltación de tu gloria y de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias, y su iglesia dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La doctrina de la predestinación, hermanos,
Muchas veces muchos cristianos se exponen a algunas doctrinas que ellos han malentendido por cómo es que ellos la han mal aprendido. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se tiene el conocimiento, hermanos, de que nosotros vamos a aprender según lo que dice algún hombre, según lo que enseña alguna persona. Nosotros sabemos de que hay dos principales escuelas de pensamiento, por así decirlo, una de Jacobo Arminio y la otra de Juan Calvino, pero nosotros no vamos a ver qué es lo que dice Jacobo Arminio ni qué es lo que dice Juan Calvino. Nosotros vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo, qué es lo que dice la palabra de Dios, y es en eso en lo que nosotros nos vamos a basar para poder entender lo que verdaderamente Dios nos quiere transmitir, nos quiere enseñar, hermanos. Para poder comprender esto, hermanos, nosotros tenemos que entender que predestinación es el propósito de la gracia de Dios hacia aquellos a quienes finalmente salvará por la eternidad. En el original griego es prorizo, que significa decidir de antemano. ¿Qué significa decidir de antemano? Es algo que Dios ha determinado, no en base a las obras del hombre, no en base al preconocimiento tampoco de Dios, aunque Él es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo, sino como lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, en base al puro afecto de su voluntad, algo que Él ha decidido según el beneplácito de su voluntad, hermanos, lo que acabamos de leer en este mismo momento, donde dice, según el puro afecto de su voluntad. Es ahí donde nosotros nos encontramos, es la decisión soberana de Dios de llevar a cabo la elección de todos aquellos a quienes Él quiere que sean adoptados hijos suyos. Por eso es que aquí dice la poderosa palabra de Dios, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Y aquí se ve, hermanos, en qué tiempo fue que lo hizo. Pero antes de poder verdaderamente entrar apropiadamente en los textos o en el texto base, estos versículos revelan la parte pasada del plan eterno de Dios para formar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermano. Su plan es expuesto en 7 elementos. Número 1, el método que Dios usa es la elección. Número 2, el objeto son los elegidos. Número 3, el tiempo, el pasado eterno. Número 4, el propósito, la santidad. Número 5, el motivo, el amor de Dios mismo. Número 6, el resultado, adopción como hijos. Y número 7, la meta, que es para la gloria de su nombre, hermanos. Esos 7 puntos o características que se desprenden de estos textos que acabamos de leer en Efesios 1, del 4 al 6, vamos a estar exponiendo el día de hoy, amada iglesia. Es muy importante, hermanos, saber de que la palabra de Dios habla reiteradas veces, muchas veces, de la predestinación. Lo habla en Romanos capítulo 8, 29 al 30, en 1 Corintios 2, 7, en Efesios 1, 5, que acabamos de leer, y en el versículo 11 también del mismo capítulo. Es muy importante saber eso. Nosotros hablamos de predestinación porque la Biblia habla de predestinación. Como punto número 1, el método que Dios usó para la predestinación es la elección. La Biblia habla de 3 tipos de elección. La primera, una es la elección teocrática de Israel por parte de Dios. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, ahí está, ¿quién es el que escoge? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios no eligió a los árabes, Dios escogió, Él quiso decidir según su propia voluntad a Israel, tomando a ¿quién? A Abraham. Abraham, ¿qué estaba haciendo? Estaba del otro lado, por allá, junto a su padre y a su hermano, adorando a dioses paganos, a dioses que no eran dioses.
Abraham era pagano. Dios comenzó a hacer su nación, su pueblo escogido con Abraham. Y es por eso que con Abraham, como Abraham era del otro lado, se les llamó los hebreos. Y después con Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob, le dijo: se llamará tu nombre Israel. Después eran los israelitas. Y después, cuando vino el reino del norte y el reino del sur a dividirse, ¿verdad? Después de que Salomón murió y vino Roboam, no quiso hacerle caso a los ancianos de Israel, se dividió Israel en el norte y en el sur. 10 tribus del norte, 2 del sur, estaba Judá y Benjamín, y comenzaron a llamarse los judíos, hebreos, israelitas, judíos. Pero Dios había decidido llevar a cabo esa elección en su pueblo Israel para mostrar su poder, para mostrar todo cuanto él quería llevar a cabo. Esa es una elección teocrática de Israel por parte de Dios. Hasta ahí muchos de nosotros estamos bien. Incluso nosotros podemos ver, hermanos, también la segunda clase de elección, que es vocacional. Dios elegía a los sacerdotes, a los levitas. Dios elegía, hermanos, a la misma vez también a quienes iban a estar sirviendo. El Señor llamó a la tribu de Leví para que fuesen sus sacerdotes, pero eso no constituyó una garantía de salvación. Jesús llamó a 12 hombres para que fuesen apóstoles, pero solamente 11 de ellos recibieron salvación. Y sabemos que las escrituras revelan de que uno de ellos no, porque era el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Ese es el segundo llamado de clase de elección. Es una clase de elección vocacional. Hasta esos dos puntos la mayoría de todos están bien y reconocen eso. En este punto que vamos a mencionar ahora es donde hay mucha controversia. Pero es por eso que necesitamos dirección y luz del Espíritu Santo para poder comprender lo que Dios ha revelado en su palabra. El tercer tipo de elección es para salvación. ¿Cuál es el tercer tipo de elección que hay en la Biblia? Para salvación. Y ese es el tipo de elección del cual Pablo habla en este texto de Efesios que acabamos de leer, hermanos, nosotros. Ahora, cabe destacar que esta elección, que es para salvación, no tiene nada que ver con el hombre. Esto se dio en la eternidad pasada, aun cuando Dios no había hecho los cielos y la tierra. Dios decidió soberanamente llevar a cabo esta elección. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 al 14 nos habla de esta elección que es para salvación. Por eso es importante acudir a lo que Dios dice, a lo que Dios ha revelado. Dice la Biblia, el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en su segunda carta capítulo 2 versículo 13 al 14: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Esto es importante, y aquí vamos a detenernos brevemente porque es mucho lo que vamos a abordar. A lo cual os llamó, ¿mediante qué? Mediante nuestro evangelio. Analicemos algo muy importante. Hay muchas personas que dicen: y si los elegidos de Dios ya están, los que se van a salvar, ¿para qué evangelizar? Para eso mismo. ¿Por qué? Porque en el momento en que las personas, ¿verdad?, vengan a escuchar la palabra de Dios, por eso la Biblia dice: la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Las personas necesitan escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios les da nuevo nacimiento, les da el don de la fe, que estuvimos viendo el domingo por la tarde, que es un don de Dios para que nadie se gloríe, no por obras, dice la Biblia. Y entonces estas personas, al escuchar el evangelio, vienen a despertar y vienen a poner su confianza plena en Jesucristo como su Señor y como su suficiente Salvador. Es necesario evangelizar.
El hecho de que exista la predestinación no significa de que no se va a evangelizar. Es cuando más tenemos que salir a evangelizar, hermanos. Por eso es que la predestinación no quita en ningún momento a la evangelización, hermanos. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Eso solamente lo sabe Dios. Nuestro deber es cumplir la gran comisión. Amén. Lo que el Señor Jesucristo dejó establecido, amada iglesia. Jesús dijo en Juan 6:44, y esto no me importa, hermanos. Jesús habló quizás más acerca de la elección, más acerca de la predestinación con otros términos, porque predestinación tiene que ver con ser alguien determinado a. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ¿sí que? Si el Padre que me envió no le trajere. Eso no lo ha dicho Juan Calvino, eso no lo ha dicho ninguno de los reformadores, ni Martín Lutero, eso lo ha dicho Dios mismo. Y muchas veces se atribuyen estas enseñanzas a Juan Calvino o a Martín Lutero o a los reformadores. No, hermanos. Nosotros nos vamos a basar en lo que Dios, en lo que Cristo Jesús ha dicho. Fíjense, el Padre escoge, el Hijo justifica y el Espíritu Santo regenera o santifica, hermanos. La Trinidad la vemos en acción. Ahí la palabra, hermanos, trajere en el original griego es que el jugo alude a la idea de una fuerza irresistible y se empleaba en la literatura griega antigua para referirse, por ejemplo, a un hombre que sufría un hambre terrible y se sentía atraído a la comida. Hermanos, en los cementerios de automóviles, algunos tal vez de ustedes han visto por videos, hay cementerios de automóviles, hay muchos carros que ya nadie los está usando. Pero de repente llega un hombre con una maquinaria, con un gran imán y lo pone sobre ellos para levantarlos, porque eso lo está atrayendo al imán. No así, hermanos, los metales como el cobre o el aluminio no se pegan, hermanos. Solamente lo que tiene que ver con el hierro, específicamente con ese metal, se pegan, hermanos. Ahora, de una manera similar, eso fue una ilustración, la voluntad de elección de Dios atrae de manera irresistible hacia sí mismo a aquellos a quienes Él ha predeterminado amar y perdonar, al mismo tiempo que no tiene efecto sobre los demás. De manera que, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículos 18 al 24. De manera que, y antes de comenzar a leer esto, hermanos, quiero decirles algo muy importante. Ninguno de nosotros merecía la salvación. Nadie. La salvación es por gracia. Todo lo que merecíamos, en una palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos merecíamos irnos al infierno. Dios no es injusto con nadie. Los que van al cielo reciben gracia. Los que van al infierno reciben justicia, pero ninguno recibe justicia de parte de Dios. Eso es muy importante, hermano, conocerlo. Eso es muy importante conocerlo. Romanos 9, 18 al 24 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y aquí viene lo que el apóstol Pablo está haciendo. Son preguntas retóricas que él mismo se está haciendo. ¿O no tiene potestad el alfarero, aludiendo a Dios, hermanos, sobre el barro, que somos nosotros el barro, hermano, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con quienes, para con los vasos de misericordia que
¿Que ellos mismos se prepararon o que Dios los preparó? Que Él preparó dice, de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, ¿a quiénes? A nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, porque muchos piensan que la elección que Dios hace solamente es para los judíos, pero aquí Pablo está aportando ese argumento y dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Desde toda la eternidad, antes de la fundación del mundo, y por ende de manera por completo independiente de cualquier mérito o virtud que cualquier persona pudiera tener, Dios nos escogió en Él, en Cristo, como lo dice el versículo 3 de Efesios 1. Por la elección soberana de Dios, quienes son salvos fueron colocados en unión eterna con Cristo antes que tuviera lugar el suceso de la creación misma, hermanos. La Biblia es clara en el sentido de que ninguna persona recibe a Jesucristo como Salvador si no ha sido escogida por Dios. Juan 6:37, hermanos, Jesús presenta esa gran verdad en un solo versículo del Evangelio de Juan. Todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que vienen a Cristo Jesús son porque el Padre previamente se los ha dado, está diciendo Jesús. Y versículo Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad de ¿quién? Del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 17:2, la oración sacerdotal de Jesús. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a quienes, a todos los que le diste. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quiénes? A los que me diste, amén. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:24-25, Jesús le dice a su Padre, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, oiga cómo le llama Jesús a su Padre, y de hecho lo es. Padre justo. El mundo, ¿qué pasó con el mundo? El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Se acuerda que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen? Yo las conozco, dice Jesús. Analice esto. En Mateo 7, el Señor Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. Entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oiga aquí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Sépase que ser conocido por Dios aquí, como él mismo dice, de que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, eso es completamente diferente. Incluso el mismo Señor diciendo acerca de que hay cabritos, pero que hay ovejas, y a las ovejas le va a decir que vengan benditos de mi Padre, a donde Él va a estar, y a los otros van a ir al lago del fuego. Eso es una enseñanza que Dios mismo enseña.
Dios no solo escogió por sí mismo, sino para Él mismo. Su propósito primordial con la elección de la iglesia fue lo que dice el versículo 6, la alabanza de su propia gloria. Eso lo dice en el versículo 12 de Efesios 1 y 14 de Efesios 1 también. Los creyentes fueron escogidos para la gloria de Dios antes de ser escogidos por su propio bien. La razón misma de que los creyentes hayan sido llamados para conformar la iglesia fue lo que dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermanos. Fíjense, de que hablando acerca de que Dios escogió a Israel, en Deuteronomio 7, versículo 7 al 8, Dios dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. En cuanto a esta elección, saben de que también hubo una gran rebelión, ¿verdad? Ahí arriba en los cielos, cuando Satanás se le reveló a Dios que quería tomar su trono, y junto a Satanás se vinieron otros ángeles que cuando fueron expulsados se llamaron ángeles caídos o demonios. Y saben de que Dios también ha escogido a ángeles para que estén al servicio de Él, que estén con Él. Primera Timoteo 5:21 dice: te encarezco, Pablo diciéndole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Incluso hasta los ángeles han sido escogidos de parte de Dios. Y hay otros ángeles que fueron caídos, que son demonios que están en prisiones oscuras, esperando a día de juicio. Y hay otros que andan en los aires, que Dios les permite que anden, porque Dios tiene todavía propósito de llevar a cabo. Pero hay ángeles escogidos de parte de Dios, hermanos. Y esto es muy importante, pero ellos son elegidos por Dios para glorificar su nombre y para ser sus mensajeros, porque ángel significa mensajero, hermano. Primera de Pedro 2:10. Ahora, vamos a ver algo que es muy importante. Cristo mismo fue escogido. Y antes de leer este versículo, quiero recordarles lo que la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53. Que Jehová cargó en ¿quién? En Jesús el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Que Él fue molido por nuestros pecados. Dios decidió que eso fuera. El justo pagando por los injustos. El que no conoce pecado, ni se halló engaño en su boca, vino a ser crucificado en la cruz. Dios Padre había decidido que así fuera. Por amor a sus escogidos, por amor a usted, por amor a mí. Es una sabiduría que Dios tiene, que algunas veces no la vamos a poder comprender, pero Dios, hermanos, es quien decide llevar a cabo todo cuanto ocurre, hermanos, en la tierra, conforme al designio propio de su voluntad. Primera Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Qué dice ahí? Escogida, hablando acerca de Cristo, preciosa, y el que creyere en Él, ahí está, no será avergonzado. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. En Hechos 13:48 dice la palabra de Dios de que creyeron los que se estaban añadiendo ahí, ¿verdad? Creyeron todos los que estaban ordenados ¿para qué? Hechos 13:48. ¿Lo tenemos después de ese versículo o no está ahí en el proyecto? No está. Pero Hechos 13:48 habla de que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así es. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de quienes, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eso solamente fue el primer punto que vimos, hermano. Ahora vamos con el segundo, que es el objeto, los elegidos.
El objeto de la elección no son todos, no solo aquellos a quienes Dios nos escogió, como dice aquí en el versículo 1 de Efesios, hermanos. Los santos y fieles en Cristo Jesús, como dice Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquellos que son elegidos por Dios son los que Él ha declarado santos antes de la fundación del mundo, y quienes se han identificado con su Hijo Jesucristo por la fe. Ser cristiano es haber sido escogido por Dios para ser su hijo y heredar todas las cosas por medio de y juntamente con Cristo Jesús. Otro versículo que habla de la predestinación o texto es Romanos 8, capítulo 29 al 30. Dios dice acerca de la predestinación, acerca de lo que estamos exponiendo, hermanos. Porque a los que antes conoció, esto fue en la eternidad pasada, hermano. ¿Qué pasó con ellos? También los predestinó. El propósito para ser predestinados está aquí. Para que fuesen, también los predestinó, para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Algunos objetan y dicen, entonces si ya estamos escogidos y ya estamos elegidos, pueden pecar y vivir su vida en pecado, de todos modos siempre se van a salvar. No, eso es un análisis errático, esa es una mala exégesis, no es una buena interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque los que han sido escogidos por Dios para ser salvos, la prueba de que verdaderamente han sido elegidos o de que ellos son salvos es la santificación, es una vida de piedad, es una vida de santidad, es una vida de devoción, de compromiso entero y de agradecimiento en obediencia a la palabra de Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. No es para venir a pecar. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ningún modo. No. Y por eso que hay que saber entender que ahora que hemos sido salvos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para eso es que nos ha salvado Dios, para vivir en santidad, para amarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros, para servirle incondicionalmente, para estar con Él eternamente y para siempre. Nos salvó de nuestro pecado, amén. Nos salvó de la ira venidera, sí, porque Él ha decidido llevar a cabo sus juicios sobre todos los irredentos, los que no van a ser redimidos, hermanos, sobre los moradores de la tierra, donde Él va a enviar sus juicios sobre todas aquellas personas que han rehusado también creer en Cristo Jesús, porque también hay una responsabilidad del hombre. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, para entender bastante esto, es importante conocer esto. Dios hace un llamado general a todas las personas que crean en Jesús, claro que sí, pero hay un llamado eficaz. Y ese llamado eficaz es donde aquellas personas verdaderamente vienen a reconocer a Cristo Jesús por la gracia de Dios como su Señor y su suficiente Salvador personal, hermano. Es una gracia irresistible, hermano, de lo que estuvimos poniendo ejemplo al inicio. Mire cómo dice Romanos 8:29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, hermanos. Para que Él sea el primogénito o el superior entre muchos hermanos. Y aquí viene como una cadena, hermanos, donde el apóstol Pablo presenta unos eslabones, uno tras otro, uno tras otro. Mire cómo dice. Y a los que predestinó, ¿qué hizo con ellos? A estos también llamó. Llamó, es un llamado eficaz, hermano. Y a los que llamó, ¿qué pasó con ellos? A estos también justificó. A ellos los salvó. A ellos los justificó. Dios es el que justifica y es el que Dios es el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Es el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Y a los que justificó, ¿qué ha hecho? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está segura la salvación en todos los elegidos de Dios, hermano.
está completamente asegurada en Él, porque Él es el que hace todas las cosas. Significa que la salvación, del principio a fin, toda es de Dios. No hay ningún mérito que el hombre pueda decir: yo por hacer esto me gané la salvación, fue por mi obra, fue porque yo quise hacer esto, yo decidí. No, fue la gracia de Dios, fue el amor de Dios, es Dios. Toda la honra y la gloria es solamente de Dios, hermano. Y es un reconocimiento, es un entendimiento que los hijos de Dios tenemos que tener presente en nuestra vida. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros ser santos, porque yo soy santos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de todo eso, ahora somos llamados a vivir una vida digna del llamado de Cristo Jesús, en agradecimiento a lo que Él ha hecho, hermanos. Primera Pedro 1 nos dice: elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren lo que dice Apocalipsis 17:14 acerca de los que están con el Señor Jesucristo en este tiempo en el que Jesucristo va a venir, después de que estén pasando los juicios, hermano. Después de que se hayan abierto los 7 sellos, las 7 trompetas y ya hayan sido derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, oigan lo que dice Dios, son llamados y elegidos y fieles. Vamos avanzando. Tercer punto: el tiempo, el pasado eterno. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, hermanos, antes de la creación, antes de la caída, los pactos o la ley. Fuimos predestinados por Dios de manera soberana para ser suyo. Él designó a la iglesia, que es el cuerpo de su Hijo, antes que el mundo empezara, hermanos. Fíjense, en 1 Pedro 1:20, lo que dice incluso acerca de Cristo Jesús, porque hay quienes no entienden, hay quienes piensan o no comprenden muy bien, porque quizás no se han dedicado al estudio de estas doctrinas. Miren lo que dice 1 Pedro 1:20, yo creo que ahí está. Aquí se habla de Cristo Jesús, y si Cristo Jesús fue destinado para esto, algunos dicen: nosotros cómo vamos a hacer para salvación o para esto. Dios es soberano incluso para con su Hijo mismo, que Jesús es Dios. Miren, 1 Pedro 1:20, hablando de Cristo Jesús, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo fue Cristo Jesús, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, hablando acerca del sacrificio que Cristo Jesús iba a llevar a cabo. Algunas personas piensan lo siguiente, fíjense, y se confunden. Piensan que cuando hubo la caída del hombre en Génesis capítulo 3, después de que pasó eso, Dios tuvo un plan B, pero Dios nunca ha tenido un plan B. Dios ha tenido un solo plan siempre. Desde la eternidad pasada ya estaba el consejo predeterminado y sabio y eterno de Dios en llevar a cabo la crucifixión de su Hijo Jesucristo. Dios ya conocía todo, por eso es importante conocer los atributos de Dios. Cuando en una iglesia se conocen los atributos de Dios, la soberanía, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, hermano, acerca de su justicia, su santidad, acerca de su infinitud, de su aceidad, de su autosuficiencia, de su autoindependencia, acerca de su santidad, acerca de todos los atributos de Dios, su amor. Hermanos, la iglesia crece en conocimiento de la palabra de Dios y aprende a descansar en la soberanía de Dios, en lo que Él ha revelado. El perfecto amor echa fuera el temor. Estas son doctrinas que no tienen por qué traernos al miedo, no, es todo lo contrario, a la confianza en Dios de que por su gracia nos ha elegido, nos ha salvado y estamos en Cristo Jesús para su gloria, para su honra. Mateo 25:34 habla de que nosotros fuimos designados para salvación por ese mismo plan, en ese mismo momento. Miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ¿quiénes? Para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que creyeron en Cristo Jesús.
desde la fundación del mundo. Esto es algo que Dios ha orquestado, ha predeterminado, ha querido llevar a cabo, hermanos, según el propio designio de su voluntad. Ya pertenecíamos a Dios, hermanos. Número 4.4, son 7. El propósito, la santidad. Dios nos escogió para que fuésemos, en ese mismo versículo, santos y sin mancha. Hermanos, la palabra ánomos tiene el significado literal de carecer de toda mancha y defecto, puesto que somos escogidos en Él, somos santos y sin mancha delante de Él, gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo como un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:9. Dios nos ha dado su propia naturaleza sin mancha, sin contaminación. Sabemos, muchos hemos escuchado acerca de la justificación que Dios hace en nosotros, que Dios nos declara justo a nosotros en el momento en que por su gracia, a través de la fe, creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Somos declarados justos por Dios. Es una declaración forense, legal, delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo es imputada a nosotros, y Dios Padre trató en la cruz de Cristo Jesús, en la cruz a Cristo Jesús como si nosotros hubiésemos estado ahí en ese lugar. Por eso es que Cristo Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como usted y yo debió haber sido tratado en la cruz. Él fue nuestro sustituto en ese momento. Pero ahora nosotros vivimos una vida como que la vida que vivimos nosotros, la vivimos por la gracia de Dios, porque la justicia de Cristo Jesús ha sido imputada a nosotros, y es como que nosotros hayamos cumplido la ley de Dios a la perfección por Cristo Jesús. Es como que nosotros seamos completamente santos por Cristo Jesús, porque la misma vez que creemos en Cristo Jesús, que existe una declaración de que somos justos delante de Dios por Cristo Jesús, también existe una santidad posicional sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Pero también sabemos de que hay un rol de parte del hombre después de eso, de una santificación, algo que es progresivo, de que también hay la responsabilidad de nosotros de venir progresivamente a entregarnos más a la voluntad de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es muy importante conocer eso, hermano. Lo que Cristo Jesús nos ha puesto a nosotros, su justicia, hermanos. Dios nos ha dado su propia naturaleza sin mancha ni contaminación. Por eso es que la Biblia dice de que Dios, Jesucristo, ha de presentar a una iglesia sin mancha y sin ¿qué? Y sin arruga, hermanos. Por Él, no por nosotros, es por Él, porque nos ha revestido completamente de su justicia, de su santidad. Es el plan eterno y preordenado de Cristo, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de la predestinación, la santidad. Hermanos, es muy importante. Por eso es que la salvación es segura. Tenemos la justicia perfecta de Cristo y la santidad imputada también de Cristo a nosotros, con la que entramos en gloria con Él. Nuestra práctica puede fallar, y de hecho lo hace, hermano, en cuanto a la santidad, pero nuestra posición nunca puede fallar, porque es exactamente la misma posición santa y sin mancha delante de Dios que Cristo tiene. Miren qué maravilloso es eso, lo que la palabra de Dios revela. El motivo, número 5, amor. Dios elige a quienes son salvos a causa de su amor. En amor, habiéndonos predestinado, dice ahí en el versículo, en Efesios 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La doctrina o el estudio de la adopción, hermanos, tiene que ver con la predestinación que Dios ha hecho. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, así como Él escogió a Israel para ser su pueblo especial, solo a causa de su amor, como ya lo leímos en Deuteronomio 7:8, también escogió a la iglesia, la familia de los redimidos, hermanos. El amor ágape es el amor incondicional de Dios, hermanos.
El amor ágape de la Biblia no es una emoción, sino una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, eso es lo que hizo Jesús exactamente por todos aquellos a quienes Dios había escogido para ser salvos. Efesios 2, 4 al 5 dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está, por su gran amor con que nos amó, hermanos. Fue el amor de Dios. Punto número 6, el resultado, adopción como hijos. El resultado de la elección de Dios, cuando Dios hace una elección, hermano, que la hizo en la eternidad pasada, es que llegamos a ser adoptados hijos suyos. En Cristo nos convertimos en súbditos de su reino, y por cuanto Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Somos dulos en el original griego, como esclavos, y Él es nuestro curios, nuestro Señor, nuestro amo, y le obedecemos, hermanos, por amor y agradecimiento a Él. Él aún nos llama amigos, porque dice que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero en su gran amor Él nos hace más que ciudadanos y siervos, y aún más que solo amigos, Él nos convierte en sus hijos. Somos adoptados hijos, y por eso es que somos juntamente coherederos con Cristo Jesús, hermanos. Eso es maravilloso, que Él nos pueda llamar así sus hijos, o haber hecho sus hijos. Tanto así que les podemos llamar Abba Padre, como lo dice Romanos 8:15, que tiene el término familiar, como el que usted se le puede acercar a su papá y decirle papito, papi, papá, porque somos sus hijos, hermanos, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Ser salvos equivale a tener la misma vida, hermanos, de Cristo Jesús en nuestras almas, y su propio espíritu vivificando nuestros espíritus, hermanos. Esto es muy importante, lo que la palabra de Dios revela. Y como punto número 7, ¿cuál es la meta de haber sido predestinados? La gloria, para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios hizo todo esto por nosotros? Porque quiso que fuésemos sus hijos. Somos salvos y hechos hijos para alabanza de la gloria de su gracia, dice ahí en Efesios, hermano, capítulo 1 que estamos leyendo, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren qué maravilloso es saber. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, si comemos, si bebemos, cualquier cosa que hagamos, la hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Sea que estemos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las iglesias, en el parque, entre amigos, donde sea que nosotros nos encontremos, todo lo que debemos de hacer es para la gloria de Dios, hermanos, en todo momento. Y eso es muy maravilloso. Y Él lo ha hecho también, ha decidido, ¿saben algo, hermano? Dios ha decidido que en todos sus hijos, en todos nosotros, se ha visto Cristo. Por eso nosotros debemos de pedirle perdón muchas veces a Dios y decirle: Padre, quita de mí todo aquello que no luce como Cristo en mi vida. Yo quiero parecerme más a Cristo, ser más como Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es muy importante saber eso, hermano, y saber de que todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre. Y va a llegar un momento en el que todos sus redimidos vamos a estar con Él, adorándole, alabándole. Vamos a estar en la boda del Cordero, porque Él, en un momento determinado que Él sabe cuándo fue, decidió llevar a cabo desde la eternidad pasada el predestinarnos, hermanos, el preservarnos, el cuidarnos y el poder glorificarnos, el poder llevarnos delante de su presencia irreprensibles, hermanos, sin mancha y sin arruga. Es una sabiduría de Dios, hermanos, que Él ha establecido llevar a cabo. Incluso hay un versículo de la palabra de Dios en Corintios donde Él dice de que Él había
ocultado una sabiduría que había sido predestinada, no para el tiempo en el que estaban los príncipes que decidieron llevar a cabo la muerte del Señor Jesucristo, que estaba Herodes, que estaba Pilato, pero que después se dio a conocer. ¿Por qué? Dice, porque si hubiesen conocido esa sabiduría de que Cristo Jesús era el Mesías, nunca lo hubieran crucificado, dice la palabra de Dios. Si ellos hubieran tenido esa sabiduría, nunca lo hubieran crucificado. Pero ¿qué hizo Dios? Mantuvo esa sabiduría oculta para ellos, para que no lo supieran. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes de llevar a cabo con su Hijo amado Jesucristo, que se cumpliera la crucifixión de Cristo para posteriormente su resurrección y después su ascensión a la diestra del Padre, donde está intercediendo por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar y después vamos a tener tiempo de preguntas y de respuestas, hermanos. Oremos. Poderoso Padre, gracias te damos por tu palabra expuesta el día de hoy. Gracias porque ciertamente tú nos has predestinado para ser santos, para ser salvos. Gracias porque todo cuanto tú haces, lo haces conforme al designio de tu voluntad, porque tú eres eternamente sabio. Gracias, Padre, porque tu palabra nos revela de principio a fin de que tú siempre haces la elección, Señor, de todo. Gracias porque aún en otros estudios bíblicos que hemos dado acerca de la caída del hombre, se ha visto cómo es que el hombre está completamente inhabilitado para buscar de ti, porque no puede sujetarse a la ley tuya, Dios. Pero que tú, por tu gracia y tu misericordia, decides soberanamente, según el designio de tu voluntad, Señor, justificar a aquellos que tú elegiste en la eternidad pasada. Da luz a tu pueblo, da discernimiento a tu pueblo, y que podamos ir creciendo en conocimiento de tu poderosa palabra para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo, y que podamos aprender a vivir en total dependencia de tu Espíritu Santo para la exaltación y el engrandecimiento de tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Preguntas, dudas, aportaciones también que se puedan hacer. Este es el tiempo de hacerlas, hermano. Podemos participar todos, no tenga pena, aquí estamos todos para aprender. Amén. Se acepta incluso algo que no esté de acuerdo, se puede decir, hermano, claro que sí. Algo que quieran aportar, se puede decir, se puede preguntar, se pueden dar respuestas, hermano. Estamos en ese tiempo porque es un estudio bíblico y se da tiempo para eso. ¿Algún aporte, alguna pregunta, alguna duda? Si no lo hay, pues hermano Iván, ¿alguna aporte? Todo bien. Muy bien. Que Dios te bendiga a todos. Gracias a Dios por su palabra, la cual nos edifica, nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos consuela, ¿verdad? Vamos a entonar el himno 512 para que después pase la hermana Anita a recoger la ofrenda y le despida en palabras de oración. Te exaltaré, mi Dios, mi